Capítulo 60. Paralelos. Parte final. El viento azotó el área con pesados céfiros que acumularon polvo, mugre y escombros en una masa cónica que apuntaba a la punta de una espada giratoria. El suelo temblaba, se formaban fisuras sobre la tierra donde miles de armas caían en picado en un profundo abismo. Se formaron nubes oscuras de energía, zarcillos de relámpagos rojos retorciéndose desde dentro como serpientes deslizantes. La pura acumulación de energía fue masiva, el aire mismo se distorsionó y se hizo añicos en fragmentos rotos que se desvanecieron en diminutos motas de luz. Los rugidos resonaron en medio de una extensión de tierra en ruinas. La onda de choque produjo el vuelco de un sinnúmero de espadas erigidas sobre una colina distante. El mundo estaba muriendo y un hombre estaba en el centro de todo este caos. Estaba vestido con una armadura dorada, hombreras redondeadas y remachadas con anillos de placas entrelazadas que pronto descartó en favor de una mejor movilidad. Las marcas tribales corrían arriba y abajo de su torso, entrelazándose alrededor de sus brazos donde se mostraban con la energía de la divinidad. Llevaba el pelo rubio peinado hacia arriba y la tela roja sujeta a la borla ondeaba con el viento. Sus ojos rojos brillaban con la arrogancia propia de un hombre de su posición. Él era 2/3 de un dios y era conocido como el progenitor de todos los héroes que se opusieron al gobierno de lo divino. Él era Gilgamesh, el rey de los héroes. A Shirou le gustaba pensar en él de manera diferente. Bastardo presumido. Maldijo por dentro mientras trataba de mantener su visión clara. Debido a la extensión de sus heridas, estaba siendo arrojado y cayendo sobre la tierra incapaz de oponer resistencia a la energía que Gilgamesh estaba emitiendo con su espada. Su nombre era Ea, la espada de rapto capaz de acabar con mundos enteros. Un solo golpe fue suficiente para romper su mármol de realidad, y él junto con él. Gilgamesh no mostró respeto por ningún daño colateral, pero esta era la naturaleza del rey de los héroes convocado como arquero durante sus años de inmadurez. Shirou se protegió la cara cuando los vientos se hicieron más fuertes y adquirieron un tono rojizo. La energía que emitía el Triexa para montar una defensa estaba siendo absorbida por el creciente vórtice formado sobre la punta del taladro de Ea. Por una vez, Shirou vio la arrogancia desaparecer del rostro de Gilgamesh, reemplazada en su lugar por solemnidad. Este fue el verdadero porte del rey de los héroes cuando se enfrentó a un oponente que no consideraba indigno. Los elementos se unen, se amalgaman y hacen surgir la estrella que entrelaza toda la creación. Los 3 segmentos giratorios independientes grabados con cuneiforme carmesí que componían la hoja de Ea, comenzaron a acelerarse y difuminarse. El mundo se estremeció, las grietas y fisuras se hicieron cada vez más pronunciadas. Shirou podía sentir una migraña en su cabeza. Sabía que con este único golpe, ni siquiera él podría aferrarse a la vida y mucho menos a la Triexa. Antes que existiera la vida. Antes de que hubiera muerte. No había nada. El hombre no existía, los dioses no existían, ni los demonios ni los monstruos. Todo era simplemente un vacío desprovisto de cualquier propósito. Aquí fue donde nació Ea, anterior a todo lo que eventualmente existiría. Ea era una espada de principio y fin, creada antes de que se formara la idea de conceptos. No debería haber existido en primer lugar, y sin embargo, aquí estaba, levantado y listo para atacar de la mano de Gilgamesh. La espada del rapto, la que nació incluso más allá de las estrellas. Inclínate con la muerte. Enuma Elish. Se balanceó el arma, y en respuesta, todo se volvió blanco. La tierra se rasgó, los cielos se partieron como un globo reventado. La dimensión se estaba desmoronando, y como el ataque estaba dirigido a Triexa y Goetia, ambos fueron consumidos por completo por la explosión cónica de Ea. El cuerpo del Triexa comenzó a desgarrarse y desmoronarse, mientras Goetia no decía una palabra. Regresaría. Reunámonos en el gran templo del tiempo. La voz de Goetia hizo eco en la cabeza de Shirou, y luego no hubo nada. Todo lo que Shirou pudo escuchar fue el sonido de carne chisporroteando y huesos crujiendo antes de que todo fuera ahogado por un rugido sin resignación, pero incluso eso no duró. Todo lo que hizo fue el imponente vórtice de energía a momentos de consumir a Shirou también. Gilgamesh, bastardo. Shirou miró hacia arriba y vio que Gilgamesh no tenía intención de contener su ataque. Incluso había una sonrisa de diversión en el rostro de Gilgamesh. Shirou recuperó sus sentidos y gritó una orden. Ven, Seiber. Sobre su mano derecha, 3 Servant Command Shields destellaron antes de que uno desapareciera abruptamente y abriera un agujero entre las dimensiones que se usaban para traer a Arturia directamente hacia él.
Al principio, estaba consternada por su estado físico actual, pero rápidamente se dio cuenta de sus prioridades. Ocurrió en una fracción de segundo. Arturia ya tenía una idea de en lo que se estaba metiendo, lo que la preparó en el momento en que llegó. Fue un ataque del que ningún servant o ser podría sobrevivir a un golpe directo. Incluso la defensa más fuerte se rompería bajo su poder, pero había un método para sobrevivir. Era una espada que podía destruir un mundo entero, pero no podía atacar más de una realidad a la vez. En cuyo caso, la defensa más fuerte de Arturia nacida de su propia leyenda, fue el mayor contraataque de Ea. Una utopía siempre lejana. Avalon. Arturia sacó su vaina que había recuperado de Shirou y la sostuvo frente a ellos. Era de color azul y dorado, incrustado con la magia de los Fae capaces de curar a Arturia de cualquier herida que no golpeara su corazón o cabeza. Sin embargo, este no era el verdadero poder de Avalon. Cuando una película protectora de energía brotó de Avalon para rodear a Shirou y Arturia, no pudieron sentir nada incluso cuando la explosión de Ea los envolvió. El verdadero poder de Avalon no era su capacidad para curar rápidamente a su usuario, sino la capacidad de proteger a otros llevándolos a una utopía inalcanzable. Ni siquiera el poder de Ea pudo alcanzar esta tierra prometida de campos fértiles y tranquilidad. Avalon se estremeció cuando el ataque de Ea continuó su curso y cortó el origen del mundo. Shirou solo pudo ver cómo su esfera de realidad se partía por la mitad y se deterioraba rápidamente. Entonces, todo lo que pudo sentir fue a sí mismo y Arturia cayendo rápidamente. Gilgamesh observó todo con ojo crítico antes de burlarse y desmaterializarse justo donde flotaba con los brazos cruzados y Ea almacenado. No se involucraría más, ya que su ayuda ya era suficiente para mostrar su magnanimidad y su lugar como rey de los héroes. Además, no podía garantizar no arremeter contra Shirou por profanar la imagen de sus tesoros al producir falsificaciones de niveles más bajos. Además, Enkidu le había pedido que refrenara su actitud. Era un favor de su único amigo, y por eso, el farsante podía vivir. Gilgamesh gruñó antes de que lo último de su cuerpo se desvaneciera en motas de luz dorada. Su papel estaba hecho. Mientras tanto, Arturia estaba usando la potente curación de Avalon para curar a Shirou cuando el Unlimited Blade Works se rompió. La carne y la sangre que Shirou había perdido se estaba curando rápidamente mientras Arturia usaba su propia energía para actuar como catalizador de su vaina. Ella acunaba a Shirou en sus brazos hasta el punto de que Rin le gritaba por tomarse libertades con su hombre elegido, pero conociendo a Rin, nunca admitiría nada. En cualquier caso, no era como si Arturia se opusiera a la idea de conseguir una pista sobre Rin. Sostuvo a Shirou con más fuerza cuando la gravedad comenzó a empujar a los dos hacia abajo cada vez más rápido. Cuando Shirou desplegó su Reality Marble, lo hizo en el aire para no involucrar a ningún inocente. Con su Reality Marble rompiéndose, esto significaba que todos estaban en caída libre, lo que incluía lo que quedaba del cuerpo de Triexa. Shirou lo miró fijamente, y por un momento, se encontró en un mundo blanco, un chico vestido con harapos sentado frente a él. El niño tenía 6 alas, pájaro, dragón, murciélago, insecto, claro y oscuro. Cada ala era tan larga como un hombre adulto, y abrazaron al niño que estaba sentado con las rodillas frente a él. Los ojos del niño eran de un tono brillante de verde verdoso, y parpadearon inocentemente hacia él. ¿Qué hice mal?, preguntó el chico, con la cabeza inclinada hacia la derecha y expresión confusa. A esto, Shirou no tuvo respuesta. En caso de que no lo tuviera claro antes, pero la energía que podía sentir del chico era idéntica a la del Triexa. La imagen entre la feroz apariencia exterior del Triexa y lo que Shirou estaba viendo ahora estaba a millas de distancia. La destrucción fue todo lo que el chico conoció. No había nada de qué culparlo o despreciarlo, ya que no era un pecado solo nacer. Lo siento. Fue todo lo que Shirou pudo decir. El niño parpadeó, pero dejó escapar una pequeña sonrisa mientras negaba con la cabeza, y luego el mundo blanco ya no existía. Lo último que vio Shirou fue que el chico le devolvía el saludo. Adiós. Shirou se quedó mirándolo, y cuando se corrió también, Arturia lo estaba abrazando. Se acabó. Susurró Arturia. Una mirada fue suficiente para determinar qué tan frágil era ahora el cuerpo principal del Triexa. Un solo toque y bien podría convertirse en polvo con el viento, pero los ojos de Shirou nunca lo dejaron. Todavía no. Apretó los dientes y luchó por mantener el mareo fuera de su cabeza. Shirou tomó nota con cuidado cuando una sombra turbia se manifestó en los restos del Triexa y lo miró de reojo. Gracias. Dijo la sombra antes de envolver el cuerpo del Triexa.
Todo el tiempo, el Triexa había estado albergando un parásito que había estado trabajando para corroerlo de adentro hacia afuera. La analogía fue similar a un animal envenenado. Puede que se viera bien en la superficie, pero en el interior, la sombra había estado extrayendo energía para su propio uso, para convertirse en un ser por encima incluso de los dioses. Sin embargo, el poder de la Triexa había sido abrumador y reprimía constantemente la sombra, pero ya no. Shirou y Arturia se congelaron con una incredulidad mórbida. El cuerpo principal del Triexa se ennegreció abruptamente, patrones tribales azules brillantes destellaron sobre su piel. ¡Babum! ¡Babum! El sonido de un latido del corazón comenzó a resonar. La carne se hizo nueva y el poder comenzaba a crecer incontrolablemente. Cada latido del corazón provocó una pulsación de violenta energía púrpura que dio la vuelta al globo en forma de una llamada de reunión que hizo volar las nubes. El dios único se levantó de su trono y Angra Mainyu levantó la cabeza. La serpiente había abandonado su guarida. Había llegado el momento. En todas partes del mundo, se produjo un cambio. Los humanos que corrían hacia la seguridad en la calle se detuvieron mientras los combatientes de ambos lados comenzaron a fruncir el ceño. Las criaturas que antes habían surgido del Triexa se disolvieron en un líquido negro parecido al barro que flotaba y se disparaba hacia el cielo, dejando solo a los dragones malvados y los wyverns para luchar contra la fuerza de los panteones. Las ciudades que alguna vez estuvieron infestadas de enemigos se quedaron repentinamente desiertas, dejando atrás paisajes urbanos en ruinas en medio de las ondas de choque de la energía mágica que se expandía violentamente hacia afuera. Los cuerpos restantes del Triexa se descompusieron en masas de energía pura. No importaba dónde estuvieran o con quién estuvieran peleando, pero la energía se dispersó para congregarse en una sola fuente. En las canicas de realidad mantenidas por la fuerza juntas, Emilia e Iskander vieron como los gigantes que los ejércitos armados estaban asediando desaparecían abruptamente. El único enemigo que quedaba a la vista era Kronkwatch, que se deleitaba con la violencia. En India, Grecia y otras partes del mundo, los cuerpos restantes del Triexa exhibieron un comportamiento similar. En todas partes, la negatividad comenzó a penetrar. Miedo. Temor. Repugnancia. El líquido negro se retorció y pulsó como si estuviera adherido a un vaso sanguíneo. Cualquier cosa que intentara obstaculizar el barro se descomponía inmediatamente a través de una ráfaga de maldiciones. La energía misma impregnaba incontrolablemente, matando a todos a su paso. Gritos agonizantes y gritos resonaron tanto en amigos como en enemigos. No hubo discriminación alguna. Todos se horrorizaron y aterrorizaron, pero para los diablos, tragaron audiblemente. Habían visto ocurrir algo así antes en la batalla del pasado cercano. La guerra civil del inframundo. Un campo de maldiciones y una energía de cruda opresión que permaneció hasta la muerte. La casa Bael tenía el poder de la destrucción, el gran Leviatán tenía dominio sobre el hielo y la autoridad atribuida al demonio Marvas no era otra que la pestilencia. El que concede y quita la enfermedad. Una vez atrapado en la energía negra que Marvas liberó, emergen todo tipo de síntomas fatales. Esta misma autoridad se mostraba una vez más en manos de alguien que no era el héroe de la guerra civil, provocando que muchos demonios flaquearan. Angra Mainyu, que estaba en la reality marble de Emilia e Iskander, de repente cerró los ojos. Me voy. Declaró en voz baja antes de hacer una salida por la fuerza al reino usando su propio poder. Serafall, Adelina, Shenovia, Rias y los otros demonios que no eran necesarios en este espacio los siguieron de inmediato. En respuesta a la marea de maldiciones que mataron a todos a su paso, la misma autoridad floreció de Angra Mainyu en el momento en que se manifestó de regreso en la tierra. Era su autoridad de maldiciones en primer lugar, y una vez que su poder tocaba las maldiciones entrantes, efectivamente comenzó a asimilar. Las marcas tribales sobre su cuerpo se contrajeron y se retorcieron, mientras un dolor increíble se registraba en su cabeza. No gruñó. No gritó. Él era el que soportaba todo el mal del mundo. Este fue el deber que se le impuso desde el principio, solo que ahora, estaba asumiendo la carga por su propia voluntad. Sus brazos se levantaron, sus manos agarraron la energía que lo rodeaba y le arrebataron el control de sus propias maldiciones. En los cielos de la tierra, el dios único imitó las acciones de Angra Mainyu, pero en lugar de acumular maldiciones, la luz sagrada brilló desde arriba. No importaba lo que tocara. Todos estaban llenos de un poder que alejaba la oscuridad.
Todos los demás tampoco se quedaron quietos, pero la velocidad a la que el líquido negro se congregó hacia el cuerpo principal del Triexa fue demasiado rápida para interceptar o mantener el ritmo. El barro chocó contra el cuerpo y se moldeó para asumir otra forma. El hombre fue creado a partir de la imagen de los dioses, y fue a su imagen que los humanos los adoraron. En la masa negra de líquido condensado parecido al barro, se formó una forma humanoide. Sin rasgos distintivos y en blanco, parecía un vacío. Uno que amenazaba con tragarse toda la existencia. Usando el cuerpo de lo que provoca el apocalipsis, las maquinaciones de la corrupción de otro mundo emergieron en su forma más verdadera. 666 Bestia sexta, pecado de ruina. La meta desde la caída del dios único se había completado. Si Shirou esperaba o no otra batalla después de derrotar al Triexa, ya sabía que el verdadero enemigo se había estado escondiendo en las sombras desde el principio. Aquí era donde tenía que esforzarse más para acabar con todo. Gimió mientras trataba de estabilizarse. Arturia había ayudado a curar sus heridas, pero no hizo nada por su fatiga. Se sentía aturdido y desorientado, y si no fuera por Arturia que lo apoyaba, se habría derrumbado en el suelo después de que Arturia hubiera aterrizado con él desde su caída. «Shirou, ¿estás bien?». Arturia gritó, colocando una mano en su espalda para ayudarlo a estabilizarse. Mientras tanto, su mirada nunca abandonó al ser que se formó en el cielo a 1 kilómetro frente a ella. Era descomunal, fácilmente del tamaño de una casa de 3 pisos. La presencia que exudaba era paralizante, causando fluctuaciones incluso en el origen espiritual de Arturia a pesar de no participar en ningún tipo de combate. «Estaré bien», susurró Shirou antes de recuperar su rumbo. Se puso de pie con fuerza mientras su cuerpo se estremecía. Estaba completamente sin energía mágica, divina o no. Había usado todo lo que había tenido en la batalla anterior para mantener su reality marble durante el mayor tiempo posible. Sus piernas se sentían débiles, sus brazos apenas podían mantenerse frente a él. ¿Qué fue eso? Al mirar al nuevo adversario que tenía ante él, Shirou sintió una ominosa premonición. Había luchado contra humanos, demonios, ángeles y dioses, pero la sensación que exudaba la bestia sexta era incomparable. «Shirou, tenemos que irnos. Ahora». La expresión de Arturia se transformó en una de preocupación. La cautela que había mostrado antes se había convertido en certeza. «No tienes la fuerza para estar de pie en esta etapa por más tiempo. Lo manejaré desde aquí». Arturia intentó protegerlo, colocándose frente a él para luchar contra el enemigo que tenían ante ellos. Ella cambió a la postura de combate, pero se sintió aprensiva un segundo después. Trató de ocultarlo, pero no había forma de que Shirou no conociera a Arturia lo suficiente como para ver más allá de la máscara que se colocó. Un dragón maligno se elevó por el aire y rugió en desafío hacia la bestia sexta. Eran seres que prosperaron en la batalla y la violencia. Cuando el dragón maligno miró al enemigo que tenía delante, no prestó atención a ningún peligro que pudiera imponer. Después de todo, los dragones malvados, aunque asesinados, eventualmente regresarán. Sin embargo, esto era diferente. Nega Mesías. Cada bestia tenía una habilidad única conocida como Nega Skills. Bestia sexta era lo opuesto al Mesías que llevaría al mundo a la prosperidad. Bestia sexta fue la encarnación de la ruina. Simplemente se quedó allí y permitió que el dragón maligno lo atacara, pero como golpeando el agua, el ataque de aliento del dragón maligno fue absorbido por el cuerpo de la bestia sexta. Fue el profeta del fin de los tiempos el que lo aceptaría todo. Un campo delimitado estaba rodeando constantemente su cuerpo en una capa delgada. Cualquier ataque con la intención de hacerle daño sería negado. Esto significó que la aparición de la bestia sexta ya significaba el fin de todo como el que provoca el apocalipsis. ¿Arturia estaba tratando de luchar contra tal adversario por su cuenta? No. Esto no era parte del plan. Shirou respiró hondo y lentamente se acercó al lado de Arturia en lugar de correr. «Shirou». Lo llamó Arturia, con los labios fruncidos. «Está bien, Arturia», dijo jadeando. «Correr ahora o no, no hace ninguna diferencia». La bestia sexta bajó para hacer contacto con el océano debajo de él, y una ola de negro arrastrándose comenzó a expandirse a su alrededor. Todo lo que la ola tocó ni murió ni se pudrió, en cambio, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí en un mar de barro negro. En una proximidad tan cercana, ni Shirou ni Arturia tenían ningún método para esquivar. Avalon, que Arturia había levantado rápidamente frente a ella, era la única razón por la que los dos todavía estaban vivos.
Todo lo demás dentro de un área de 300 kilómetros había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los dioses, ángeles, demonios y monstruos que estaban dentro de este radio dejaron de existir. Solo la luz dorada de Avalon permaneció como una especificación en un océano de oscuridad, tanto Shirou como Arturia parados sobre una plataforma de energía mágica. La expresión de Arturia decayó mientras Shirou respiró hondo. Esto fue el fin del mundo. El ritmo de la energía negra que exudaba la bestia sexta, pronto cubriría todo el planeta en cuestión de horas. Cuando la gente muriera, no habría un inframundo para recibirlos, sino un vacío de nada. Si la energía de la bestia sexta entraba en contacto con la orilla, no habría vuelta atrás. Millones morirían. ¿Has estado tratando de luchar contra este monstruo desde que llegaste a este nuevo mundo? Arturia agarró la empuñadura de su espada con fuerza. Mirando a la bestia sexta, Shirou solo pudo asentir. Ahora podía ver por qué el dios único pediría ayuda a pesar de todo su poder. Las olas lamieron a sus pies, sin hablar mientras su semblante se volvía sombrío. En la oscuridad que llegó al fin del mundo, una espada comenzó a brillar constantemente. El poder de un último fantasma, la ilusión más fuerte nacida de los deseos de la humanidad almacenados en el planeta. Excalibur, la espada preciada de los Fae. Un faro brilló en la desesperación. Una esperanza encontrada en sueños ilusorios. El poder brotó dentro de la espada de Excalibur, convirtiendo el arma completa en una espada de luz dorada, partículas de energía parecidas a la arena que convergían sobre la punta. Nega Mesías negó todos los ataques con la intención de dañar a la bestia sexta, pero Excalibur fue diferente. Es cierto que lanzó su explosión en forma de valores de calor emitidos por una luz dorada, pero esta luz nació de un concepto inherentemente libre de malas intenciones. Sueños. La luz hizo retroceder la oscuridad, atrayendo la atención de la bestia sexta. Arturia tragó, la presión de la seguridad del mundo cabalgando sobre sus hombros. El peso de su espada nunca se había sentido tan pesado, pero contra un ser al que incluso los dioses temían, no tenía la energía suficiente para competir. Entonces, ¿y si hubiera más de una Excalibur? Otra luz comenzó a brillar de otra espada envainada alrededor de la cintura de Arturia. Lo que antes estaba incompleto ahora se ha vuelto completo con el regreso de los 7 fragmentos. La Excalibur de otro mundo brilló intensamente. Arturia lo desenvainó, pero en lugar de empuñar una espada en cada mano, la Excalibur recién terminada gravitó hacia Shirou. Esta Excalibur no es mía. Arturia aceptó la situación rápidamente y miró a Shirou a los ojos. Las espadas tienen su propia sensibilidad, y esta te está llamando. Arturia ofreció primero la otra empuñadura de Excalibur. Shirou se quedó atónito. Él lo eligió sobre Arturia, quien fue su portador histórico. Shirou vaciló, pero tan pronto como sus manos hicieron contacto con la empuñadura de Excalibur, sus dudas se desvanecieron. Los recuerdos de su tiempo en este nuevo mundo inundaron su mente. Su tiempo en el juicio de la espada sagrada, el inframundo, la Academia Kuo, y por último, la escena de su primera aparición en el arroyo de la iglesia. Dondequiera que había ido, había tocado los corazones de los demás y había formado vínculos que durarían toda la vida. Los demonios lo buscaban en busca de gobierno, los ángeles le pedían orientación y el resto del mundo dependía de las acciones que tomaba. Él fue quien llevó las esperanzas y los sueños de este nuevo mundo. Su profeta y precursor, su hombre santo. Fuerza que no le permitió mantener firme. Su cuerpo dejó de tambalearse y el acero de la determinación se manifestó en su mirada. Excalibur estaba canalizando poder a través de él. Si el Excalibur de Arturia requería energía mágica para funcionar, entonces el Excalibur de Shirou era lo opuesto. Pulsaba con energía que se compartió con el portador. Esta era la fuerza de un usuario de la espada sagrada. Cuanto más fuerte sea la espada sagrada, más fuerte será el portador. Lo que importa es si el portador podría manejar la fuerza de la espada, y el cuerpo de Shirou ya podría albergar a un dios y un demonio. No hubo ningún problema. La energía se expandió a través de él, Shirou asintió con la cabeza hacia Arturia mientras ambos levantaban sus espadas al mismo tiempo. Dos luces de guía que crean los pilares de las esperanzas y los sueños de la humanidad, invitándoles a permanecer firmes. Las energías chocaron y empujaron, ninguno de los lados ganó dominio sobre el otro. Fue como un tira y afloja. A veces, la oscuridad suprime la luz, pero luego la luz se vuelve más fuerte y domina a la oscuridad antes de que la oscuridad retroceda con más fuerza. ¿Todavía no era suficiente? El sudor era visible sobre la frente de Shirou, goteando por su mejilla y goteando por su barbilla.
Su cuerpo se tensó por sus esfuerzos, escalofríos recorriendo su piel. Arturia no fue mejor. Estaba de pie firme, con las rodillas dobladas y los pies separados a la altura de los hombros. Su tez palidecía rápidamente. Ella no era un espíritu heroico que poseía divinidad ni poseía una cantidad de energía a nivel de Dios para extraer. El esfuerzo por igualar la producción de energía requerida para enfrentarse a la bestia sexta, estaba agotando rápidamente sus reservas. Para adaptarse, Shirou estaba extrayendo su exceso de energía y guiándolo a través de la conexión que tenía como maestro de Arturia. Estaban vinculados, lo que le permitía compartir su reserva de energía, pero hacía mucho que había agotado sus reservas. La energía con la que estaba corriendo era la energía que emitía su Excalibur, y no podía convertirlo suficientemente rápido para proporcionar la cantidad de energía que Arturia requería. Los dos solos simplemente no tenían suficiente poder para rivalizar con el adversario que tenían ante ellos. Había que hacer algo, pero no había nada más que Shirou sintiera que pudiera hacer. Ya lo había intentado todo, y ahora no le quedaba otra opción que un choque frontal que podía ver que estaba condenado desde el principio. Arturia gimió cuando sus rodillas se doblaron debajo de ella. La luz que emitían ambas Excaliburs luchó por hacer frente a la oscuridad resultante. Se volvieron cada vez más tenues a medida que la autoridad de la bestia sexta empujaba cada vez más fuerte. Shirou sintió una sensación de impotencia. Al llegar a este nuevo mundo, había recuperado partes de sí mismo que apenas comenzaba a comprender, y comprendió que había valor en su vida. La gente lloraría si lo mataran, y había una determinación ardiente en su corazón no solo de salvar a otros específicamente, sino de salvar a sus seres queridos. La sensación solo se estaba volviendo más y más fuerte, pero hacía mucho tiempo que se había agotado. La idea del fracaso le vino a la mente y la paralizó por completo. No podía fallar. No podía permitirse siquiera pensar en eso, ya que sentía un dolor que no podía describir en su pecho. Se imaginó perdiendo a Rin, Arturia, Serafall, Shenovia y a todos los que alguna vez le importaron y sintió un miedo total. No sucederá. No puede. Shirou estalló con todo lo que tenía, pero su fuerza de voluntad no equivalía a nada. No hubo una explosión repentina de energía ni una recuperación milagrosa. La bestia sexta miró a Shirou y Arturia y ya no sintió ninguna amenaza por parte de ellos. Pronto, la oscuridad los sofocaría a ellos y al mundo. Cuando solo quedara nada más que el vacío, se movería al siguiente universo. Shirou Emiya había llegado a su límite. La sangre se filtró por las roturas sobre su piel. No sabía cuánto más podía aguantar antes de que todo terminara. No había nada más que pudiera hacer. Lo que tenía que recordar era que no estaba solo. Sintió una mano aferrarse abruptamente sobre cada uno de sus hombros. El Dios único estaba a su derecha y todos los males del mundo a su izquierda. Por lo que vale, tienes mi gratitud. Ambos se fusionaron con él una vez más para crear una sola entidad y completar el poder de tres, la Santa Trinidad. La energía recién descubierta surgió de su interior y se canalizó directamente a Arturia, quien se recuperó visiblemente con un gruñido. La luz se hizo cada vez más fuerte, empujando a la oscuridad una vez más a un punto muerto. Si continuara como estaban las cosas, la bestia sexta pronto los dominaría a medida que aumentara su fuerza, pero esto no se podía permitir. Mira las estrellas. Rayos de luz multicolor se derramaron hacia la ubicación de Shirou como una tormenta de meteoritos, espíritus heroicos de todo tipo viajando por el aire. Excalibur era la espada que llevaba las esperanzas y los sueños de todos. Victoria. 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 Solo había un objetivo a la vista. Contra Nega Mesías, no había nada que la mayoría de los espíritus heroicos y los individuos pudieran hacer, pero su sola presencia era combustible para la espada que brilla en el fin del mundo. Reza a los cielos y teme al inframundo. Los dioses y los miembros de los panteones dieron a conocer su presencia, flotando en el aire. Michael, Gabriel y los serafines miraban con alas dentadas extendidas e irradiando energía sagrada. Sircex, Serafall, Ayuka y los otros demonios se mantuvieron erguidos, firmes en su creencia de la victoria. Los otros dioses observaban desde varias partes del mundo, pero todos canalizaban su energía hacia las espadas que actuaban como conducto de la totalidad del mundo. Si quieres acabar con el mundo, deja que el mundo revele la fuerza de su vida. Todos se reunieron. Para Shenovia, Rias y los demás demasiado débiles para acercarse, el poder de sus sueños era suficiente. Mire hacia arriba y contemple. La luz del mundo. Manchas de luz dorada flotaban en el aire.
Desde ciudades en ruinas, lagos tranquilos y áreas pobladas brillaban con un resplandor que abarcaba la tierra misma. El hombre miraba paralizado cómo las leyendas y los mitos se difuminaban entre las líneas de la realidad, llevando la mente a una época antigua. De salvadores y tiranos. De héroes y monstruos. Cante una nueva leyenda sobre la fe inquebrantable del hombre. Este sería el último golpe para acabar con todo. Shirou y Arturia se miraron. Mantente orgulloso. Mantente firme. Aunque es posible que no pueda cambiar nada por su cuenta, confíe en este poder. Como uno, levantaron sus espadas en alto, reuniendo el poder de las convicciones del mundo y canalizándolo hacia una única liberación. Las espadas se balancearon. Esta no era la fuerza individual del hombre, demonio, dios o monstruo. Este fue el poder construido a partir de la realización de los sueños reunidos. Excalibur. Salvación.